Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, pendientes de nuevo de la actualidad, con el foco puesto en la última hora, pendientes de Kamala Harris, también de Donald Trump, ojo porque viene con nuevos anuncios, hablando incluso de Barack Obama, pendientes de Israel, de sus tropas que están preparadas ya para un posible ataque en el Líbano y pendientes sobre todo del conflicto ucraniano con Zelensky, que en las últimas horas tendía la mano a la hora de negociar, mientras ha tenido lugar suceso inesperado. Rusia ha atacado por accidente a un país de la OTAN, en concreto un ataque en Rumanía, que por cierto ha desplegado F-16 en respuesta. Además, en el Mar Negro, Rusia ha desplegado a un caza para eludir a dos aviones británicos que estaban a punto de entrar en la frontera con Rusia. Siguen los incidentes entre Rusia y la OTAN, mientras nosotros ponemos el foco en Estados Unidos, en la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que ha hecho inmersión en la campaña presidencial. Por primera vez desde que Joe Biden anunciara que ponía fin a su campaña de reelección, ya la apoyara como la mejor opción demócrata para optar a la nominación y batallar por la presidencia de los Estados Unidos. Harris estuvo en la ciudad disputada de Milwaukee, en Wisconsin, donde los republicanos Donald Trump y J.D. Vance fueron nombrados por su partido en una convención masiva la semana pasada. Pronunciaba su primer discurso como favorita para la nominación demócrata ante un público muy entusiasmado que la aplaudía, coreaba y respondía a sus llamadas. Según proclamaba ante sus seguidores, los demócratas no van a dar marcha atrás. Decía que su lucha es por el futuro. Precisamente la propia Kamala, que aparecía, como os decíamos, entusiasmada, confirmaba ante todos los asistentes, como le habían confirmado, que ha ganado el apoyo de los suficientes delegados para asegurar la nominación demócrata. Escuchamos a Kamala Harris. Morning that we have earned the support of enough delegates to secure the Democratic nomination. And I am so very honored, and I pledge to you I will spend the coming weeks continuing to unite our party so that we are ready to win in November. Precisamente el secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, está siendo considerado por la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris como posible compañero de fórmula para las elecciones presidenciales de 2024, es lo que informa NBC News este miércoles. Buttigieg se convirtió en uno de los primeros hombres abiertamente homosexual en lanzar una importante campaña presidencial en las primarias del Partido Demócrata en 2020. Además de Buttigieg, la campaña de Harris estaba considerando al gobernador de Kentucky, Andy Beshear, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el senador de Arizona, Mark Kelly, para este puesto. La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, ya ha desmentido los rumores que sugerían su interés en ser compañera de fórmula de Kamala Harris. Mientras tanto, Donald Trump ha presentado este martes una queja ante la Comisión Federal Electoral contra la vicepresidenta Kamala Harris, acusando a su campaña para 2024 de violar las leyes federales de financiación de campañas al sustituir el nombre de Joe Biden por el suyo propio para hacerse con el control de los fondos de su campaña. La queja presentada por el abogado general de la campaña de Trump, David Warrington, argumenta que la campaña de Biden no puede cambiar el nombre de su comité de Biden for President a Harris for President, una vez que Biden abandonó la carrera el domingo y transferir directamente 91 millones de dólares. En un comunicado decían: esto es poco más que un excedente de contribuciones poco disimulado de 91 millones y medio de dólares de un candidato presidencial a otro, es decir, de la antigua campaña de Joe Biden a la nueva campaña de Kamala Harris. Añadía que este intento es una burla de sus leyes de financiación de campañas. Es lo que apunta la queja de 8 páginas. Los candidatos federales, dice, tienen prohibido conservar contribuciones para elecciones en las que no participan. Precisamente un Donald Trump que sigue siendo protagonista de la actualidad. Apunta en este caso el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, dice que no soporta al actual mandatario Joe Biden, por lo que junto con otros destacados demócratas le ha forzado a retirarse de la carrera electoral. Es lo que afirmaba Donald Trump al diario New York Post. Decía Trump: Obama no le soporta y él no soporta a Obama. Obama tuvo parte porque dijo que no iba a apoyar. Es lo que declara el candidato presidencial republicano a los periodistas. Además, señaló que la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, así como muchos otros legisladores demócratas, también se han negado a respaldar a Biden. Dice Trump: todos la abandonaron y le dijeron: o te vas bien o vamos a ir a por ti. Y eso fue lo que pasó y no tuvo otra opción. De eso no hay duda. Anteriormente, el canal de televisión NBC News reportaba, citando a sus fuentes, que Pelosi jugó un papel clave en la decisión de Biden de no participar en las elecciones de noviembre. Aunque nunca pidió públicamente al mandatario que se retirara de la carrera presidencial, sí que mantuvo entre bastidores conversaciones con congresistas y donantes del Partido Demócrata para influir en su opinión, según apuntaba este medio.
El director del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, Christopher Wray, ha dicho este miércoles que estamos viviendo en un entorno de amenaza elevada. Decía que el intento del asesinato del condado de Butler contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, es otro ejemplo particularmente atroz y muy público. Es lo que comentaba Wray en una audiencia de la Cámara de Representantes. Reiteró que el hecho es otro ataque más a la democracia del país y agregó que no se va a tolerar ningún tipo de violencia política. Decía, estamos poniendo todos los recursos del FBI a disposición tanto de la seguridad criminal como de la seguridad nacional. Agregó que la agencia llegará al fondo de lo ocurrido el pasado 13 de julio. Precisamente el director del FBI ha revelado nuevos detalles sobre el intento de asesinato al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, en una comparecencia ante el Comité Jurídico de la Cámara de Representantes. Así, el director del organismo confirmó que el autor del atentado contra Trump, Thomas Matthew Crooks, actuó solo. Además, Wray contó que en el lugar del tiroteo se recuperaron 8 cartuchos de munición y que Crooks utilizó un dron. El director indicó que el dispositivo y el controlador para manejarlo fueron recuperados del coche de Crooks y que están siendo analizados por el FBI. Además, dijo que el tirador operó el dron en la zona, no sobre el escenario, sino unos 180 metros del lugar. Horas antes del mitin, Wray sugirió que Crooks estuvo retransmitiendo en directo, visionando las imágenes durante al menos 11 minutos. Pendientes también de Netanyahu, y es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a recibir este jueves al primer ministro israelí en la Casa Blanca para hablar sobre los avances hacia un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes. Es lo que informaba hace apenas unas horas la Casa Blanca. La vicepresidenta Kamala Harris se va a reunir por separado con Netanyahu, según informaba este miércoles. El líder israelí se va a dirigir al Congreso de Estados Unidos más tarde el miércoles, en apenas un par de horas, en medio de protestas y también el descontento entre algunos legisladores de Estados Unidos por la conducción de la guerra en Gaza. Precisamente las fuerzas de defensa de Israel han compartido este miércoles un vídeo en el que se ve a reservistas de la brigada Alon realizando un simulacro de combate en previsión de futuros enfrentamientos en el Líbano. Según indicaron los militares en un comunicado, los ejercicios forman parte de los esfuerzos del mando del norte de las FDI por aumentar la preparación en medio de las crecientes tensiones en la frontera septentrional del país, desde donde opera el movimiento chiita libanés de Hezbollah. El simulacro incluyó movimientos en terreno complejo, avances por una ruta montañosa y el uso de armas de fuego en diversos escenarios. Asimismo, las FDI detallan que los miembros de la Brigada de Infantería de Reserva también practicaron tareas de apoyo logístico, comunicaciones y evacuación de tropas heridas bajo el fuego. Las FDI han declarado este miércoles que sus fuerzas seguirían llevando a cabo operaciones militares en Yan Yunis, que el último día llevaron a ubicar varios túneles y a matar a varios agentes terroristas, principalmente con disparos de francotiradores. En la zona de Bani Suheila, las tropas de la unidad de comando Goz identificaron a un grupo de hombres armados que se acercaban a ellos en un vehículo. Dicen que en un ataque aéreo y terrestre combinado, la fuerza aérea israelí y un tanque de las FDI atacaron el vehículo, eliminando a todos los pasajeros, según decía el ejército. Además, las FDI mencionaron que se llevaron a cabo más ataques en Rafah y en toda la Franja de Gaza. Pendientes de Corea del Norte, les contamos que está dispuesta a impulsar sus lazos con Bielorrusia para abrir una nueva era. Es lo que apuntaba este miércoles la ministra de Asuntos Exteriores, Choe Son-hu, citada por el medio estatal KCNA. Todo esto un día después de reunirse con su homólogo bielorruso en Pyongyang. Tanto Corea del Norte como Bielorrusia son aliados de Rusia, que se ha visto más aislada diplomáticamente desde que se iniciara el conflicto en Ucrania. El año pasado, Moscú trasladó algunas de sus armas nucleares tácticas a Bielorrusia, ha realizado ejercicios militares conjuntos con su vecino y el mes pasado acordó un pacto histórico con Corea del Norte que permite a cualquiera de los dos países proporcionar al otro asistencia militar si enfrenta a una agresión armada. Mirando también a China, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, ha reafirmado este miércoles el apoyo de Pekín al alto el fuego y la reanudación de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, aunque matiza, dice que las condiciones y el momento aún no están maduros. En una reunión con su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, en Cantón, Wang Yi ha destacado que el conflicto en Europa del Este ha entrado en su tercer año y que los riesgos de escalada y propagación están aumentando, según un comunicado del ministerio. También hizo hincapié en que la atención para resolver el conflicto debe seguir estando centrada en la protección humanitaria, la prevención de los peligros nucleares y la estabilidad de la cadena de suministro. Decía que China va a continuar expandiendo sus importaciones de alimentos desde Ucrania y mantendrá conjuntamente el flujo fluido de los canales logísticos y la seguridad alimentaria internacional, según indicaba también el comunicado.
En Europa, los diplomáticos de la Unión Europea no han llegado a acuerdos prácticos en las consultas sobre el cese del suministro de petróleo a Hungría y Eslovaquia a través de Ucrania. Las consultas van a continuar, es lo que apunta una fuente diplomática en Bruselas a Reuters. Las consultas en el Comité de Política Comercial a nivel de altos diplomáticos de las misiones de la Unión Europea se llevaron a cabo en Bruselas. Dicen que es demasiado pronto para hablar de resultados prácticos. La Comisión Europea ha solicitado información adicional y las consultas van a continuar la próxima semana. Según él, Hungría sigue insistiendo en que Ucrania ha violado las disposiciones del acuerdo de asociación con la Unión Europea y la Comisión Europea tiene la intención de estudiar esta acusación. A su vez, Reuters, citando al representante de la Comisión Europea, Olof Gil, informó que en estas consultas la Comisión Europea rechazó la exigencia de Hungría de responder al bloqueo del suministro de petróleo por parte de Ucrania en un plazo de 3 días. Miramos también a Alemania, declaraciones por parte de su canciller, por parte de Olaf Scholz. Dice que Rusia debe poner fin a la guerra en Ucrania si quiere evitar el despliegue de misiles estadounidenses de largo alcance en su territorio. Es lo que declara este miércoles a los periodistas el propio Olaf Scholz. Dice literalmente, lo primero que tendría que hacer Rusia sería poner fin a la terrible guerra de agresión contra Ucrania y renunciar al intento de conquistar todo el país. Es lo que manifestaba en una conferencia de prensa anual de verano en la que se ha abordado una amplia gama de temas. Precisamente el canciller alemán Olaf Scholz ha dicho este miércoles que su país no ha decidido dejar de suministrar armas a Israel, aunque la Corte Internacional de Justicia concluyó en su informe de la semana pasada que Israel está violando el derecho internacional a través de su política de asentamientos en Gaza y Cisjordania. En respuesta a la pregunta de si el informe, que afirma además que Israel discrimina sistemáticamente a los palestinos, podría modificar el apoyo militar de Alemania a Israel, el canciller ha afirmado que su gobierno no ha tomado ninguna decisión al respecto. Decía Scholz, pero por supuesto decidimos caso por caso, es lo que señalaba durante su conferencia de prensa de verano. Miramos también a la OTAN, advierte sobre grandes agujeros en la defensa europea. En un informe de la agencia Reuters apunta que la guerra en Ucrania y la inminente elección presidencial de Estados Unidos han dominado la cumbre de la OTAN en Washington este mes, pero lejos del escenario público, los planificadores militares de la alianza se han centrado en evaluar el enorme coste de arreglar las débiles defensas de Europa. El año pasado, los líderes de la OTAN acordaron planes para la mayor reforma de sus capacidades de defensa en 3 décadas, en medio de crecientes temores de una agresión rusa. Desde entonces, tras los funcionarios han estado estudiando los requisitos mínimos de defensa para lograr esos planes que fueron enviados a los gobiernos nacionales en las últimas semanas. Es lo que apuntaba un planificador militar que habló bajo condición de anonimato a la agencia Reuters. Precisamente mirando a la OTAN, les contamos que Rumanía ha enviado aviones de combate F-16 a la frontera con Ucrania en la madrugada de este miércoles, después de que Rusia lanzara ataques con drones cerca del territorio del país de la OTAN. El Ministerio de Defensa de Rumanía ha dicho este miércoles por la mañana que envió aviones de combate durante la noche, mientras el ejército ruso llevaba a cabo una serie de ataques con aviones no tripulados cerca de su frontera compartida con el sur de Ucrania. El Ministerio de Defensa indicó en un comunicado que 2 aviones F-16 despegaron a las 2:19 hora local desde la base aérea de Borcea, ubicada a unos 126 kilómetros al este de la capital en Bucarest. Según el comunicado, los aviones de combate tenían la misión de monitorear la situación aérea. Según los informes, uno de sus drones, Ajiz, lanzado en la ciudad portuaria ucraniana de Izmail, no alcanzó su objetivo y voló hacia Rumanía, explotando cerca de Plauru. Tras la explosión se pudieron ver llamas y humo que se elevaban a cientos de metros de altura. Rumanía envió aviones F-16 en respuesta a la incursión en su espacio aéreo. También apuntan a que actualmente están investigando el incidente. Dice literalmente, el Ministerio de Defensa Nacional ha dispuesto medidas para realizar investigaciones en el terreno, en las inmediaciones de Plauru, para buscar posibles objetos que hayan caído en el territorio nacional. Pendientes de más noticias, más actualidad, un caza ruso ha interceptado a 2 aviones británicos sobre el Mar Negro. Hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y por lo tanto es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación.
pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial, nos gustan la tecnología y las finanzas. De nuevo en Negocios Televisión, pendientes de nuevo de la última hora, miramos al mensaje del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, desde Beijing, que apuntaba que Ucrania estaba dispuesta a iniciar negociaciones con Rusia y que además, dice el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que coincide con su posición. Decía literalmente, basándonos en los mensajes de Beijing, sabemos realmente que esto se afirmó en la reunión con Wang Yi, con el ministro de Asuntos Exteriores de China. Es lo que confirmaba Peskov, añadiendo que es de conocimiento público que los rusos, que la parte rusa nunca ha rechazado las negociaciones y siempre ha estado abierta al proceso de negociación. Sin embargo, según explicó, aquí hay detalles importantes que por ahora no conocemos y la parte rusa va a esperar hasta que se aclare la situación y se conozcan más detalles. Recordemos que desde la reciente cumbre en Suiza, los funcionarios ucranianos han cambiado su retórica y de vez en cuando se escucha en sus declaraciones el mensaje de que Ucrania quiere negociar con Moscú. Precisamente, mirando a Rusia, les contamos un nuevo incidente, en este caso 2 aviones británicos que han estado a punto de violar la frontera rusa. Un caza Su-27 ha escoltado a un avión de reconocimiento estratégico RC-135 y a 2 cazas Typhoon de la Fuerza Aérea Británica en el Mar Negro. La frontera estatal no fue violada, es lo que informa el Ministerio de Defensa ruso. El 24 de julio, los medios rusos de control del espacio aéreo sobre el Mar Negro detectaron objetivos aéreos que se acercaban a la frontera estatal de la Federación Rusa. Para evitar la violación de la frontera estatal, un caza Su-27 de las Fuerzas de Defensa Aérea ha salido al paso en servicio. La tripulación del caza ruso identificó como objetivos aéreos un avión de reconocimiento estratégico RC-135 y 2 cazas Typhoon de la Fuerza Aérea Británica. Cuando el caza ruso se acercó, los aviones militares extranjeros dieron un giro desde la frontera estatal. Añade que el avión ruso regresó sano y salvo al aeródromo de origen. No se permitió la violación de la frontera estatal de la Federación Rusa. El Ministerio de Defensa ha señalado que el vuelo del caza ruso se realizó en estricta conformidad con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo sobre aguas neutrales, sin cruzar rutas aéreas ni acercarse peligrosamente a aviones de un Estado extranjero. Precisamente Rusia dice que debe fortalecer su armada en respuesta a las crecientes amenazas de Estados Unidos y la OTAN. Es lo que afirma este miércoles el asesor de la presidencia rusa para el desarrollo de la industria naval del país, Nikolai Patrushev. Dice literalmente, Rusia debe considerar todos los aspectos de los procesos geopolíticos teniendo en cuenta las crecientes amenazas en contra de nuestro Estado por parte de Occidente. Rusia está obligada a fortalecer su armada. Es lo que ha dicho, según recoge la agencia RIA Novosti. Patrushev ha indicado que recientemente el presidente ruso, Vladimir Putin, le dio una serie de instrucciones sobre el desarrollo de la construcción naval para garantizar la defensa y seguridad del Estado, ya que es evidente que las tensiones están creciendo. Justifica sus palabras en que Estados Unidos y otros países de la OTAN incrementan la presencia de sus buques de guerra en los principales océanos del mundo, incluyendo las zonas aledañas al territorio de Rusia. Les contamos además que un destacamento de barcos de la Flota del Norte al mando de la fragata Almirante de la Flota de la Unión Soviética Goskov ha entrado en el mar Mediterráneo. Es lo que informa el servicio de prensa de la Flota del Norte. Dice literalmente que hoy un destacamento de barcos y buques de apoyo de la Flota del Norte, encabezado por la fragata Almirante de la Flota de la Unión Soviética Goskov, que cumplía las tareas de la campaña en la zona del Mar Lejano, completó la travesía transatlántica y atravesó el estrecho de Gibraltar hacia el Mediterráneo. Es lo que apuntaba en los últimos minutos el servicio de prensa.
Miramos también a Francia. La policía francesa ha arrestado a un hombre ruso sospechoso de planear desestabilizar los Juegos Olímpicos. Es lo que apunta este miércoles la Fiscalía de París, pocos días antes de que comiencen los Juegos. El hombre de 40 años fue detenido el martes después de que la policía allanara su casa a petición del Ministerio de Interior. Es lo que apunta la Fiscalía en un comunicado. Las pruebas encontradas en su domicilio suscitan temores de su intención de organizar acontecimientos que pudieran causar desestabilización durante los Juegos Olímpicos. En China, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha declarado este miércoles que Ucrania indicó su disposición a negociar con Rusia, pero solo si se cumplen ciertas condiciones. Hablando después de la reunión del ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, con su homólogo ucraniano Dmytro Kuleba en Beijing, Mao dijo que este último insistió en que esas conversaciones deberían ser racionales y prácticas. Anteriormente, durante la reunión, Wang estimó que aún es demasiado pronto para que Rusia y Ucrania negocien. Hablamos también de Hungría. Hungría y Eslovaquia han amenazado con llevar a Ucrania a los tribunales por bloquear el suministro de petróleo del productor ruso Lukoil a través del oleoducto Druzhba, construido por la Unión Soviética, la última ruta restante para el crudo ruso hacia Europa. Después del inicio del conflicto en Ucrania, la Unión Europea, que salía a comprar hasta un tercio de su combustible a Rusia, impuso sanciones y dejó de comprar su petróleo. Sin embargo, otorgó exenciones de sanciones a 3 Estados miembros como Hungría, Eslovaquia y la República Checa, debido a su dependencia del petróleo ruso y sus alternativas limitadas. Por lo tanto, Rusia continuó enviando unos 300.000 barriles por día de petróleo, equivalentes a alrededor del 0,3% de los suministros mundiales a Europa del Este a través del tramo sur de Druzhba. Alemania y Polonia, que solían recibir petróleo a través de la rama norte de Druzhba, detuvieron las compras de petróleo de Moscú en 2023 y desde entonces Rusia ha redirigido la mayoría de esos volúmenes a Asia. En Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores Dmytro Kuleba ha dicho en una reunión con el jefe de la diplomacia china en Cantón que Kiev se está preparando para las conversaciones con Rusia. Es lo que apuntaba el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning. Decía que Ucrania está dispuesta a dialogar y conversar con Rusia y que está haciendo preparativos para ello. Es lo que apuntaba Mao en una reunión informativa citando a Kuleba. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano, las negociaciones deben ser racionales, sustanciales y encaminadas a lograr una paz justa y duradera. Kuleba afirmó que Ucrania valora altamente el papel activo y significativo de China en la promoción de la paz y el mantenimiento del orden internacional. Kiev valora altamente la opinión de Pekín y ha estudiado la iniciativa de China y Brasil encaminada a encontrar una solución política al conflicto, según señalaba el alto diplomático ucraniano. Señaló que China es un gran país y añadió que Ucrania y China son importantes socios económicos y comerciales estratégicos. En Ucrania también apuntan a que Rusia habría disparado una serie de misiles balísticos contra la ciudad de Kharkov en el noreste de Ucrania este miércoles, hiriendo al menos a 6 personas y dañando la oficina de una ONG suiza de limpieza de minas. Es lo que informan funcionarios locales. Según apunta El Mundo, la segunda ciudad más grande de Ucrania y la región circundante, fronteriza con Rusia, han sido golpeadas por ataques de drones, misiles y bombas guiadas desde que Moscú comenzara el conflicto con Ucrania. El gobernador de la región, Oleksiy Negubov, ha dicho que un ataque nocturno destruyó la fachada de la oficina de la Foundation Suisse de Minach y los techos de varias de sus plantas. 6 coches utilizados por los médicos del grupo resultaron dañados, según ha apuntado, señalando la importancia de las iniciativas de desminado en su región, una de las más densamente sembradas de minas terrestres y otros restos de guerra potencialmente dañinos. Miramos también a India. Las importaciones mensuales de petróleo de India procedentes de su mayor proveedor, de Rusia, cayeron marginalmente en junio, mientras que las de Estados Unidos aumentaron al nivel más alto desde febrero de 2022, es lo que mostraban datos obtenidos de fuentes de la industria. La India es el tercer mayor importador y consumidor de petróleo del mundo. Importa más del 80% de sus necesidades de petróleo. Las refinerías indias habían realizado pedidos en mayo para la mayoría de los barriles de petróleo que llegarían en junio. Las refinerías de la India enviaron en conjunto 1,98 millones de barriles por día de petróleo ruso en junio, un 3,7% menos que el mes anterior, según los datos. Sin embargo, durante el primer trimestre fiscal, que finalizó el 30 de junio, las importaciones de petróleo ruso de la India aumentaron un 1,2% anual, según apuntan los datos. Hablamos también de Venezuela. Del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha anunciado el despliegue a partir de este miércoles de efectivos militares para resguardar el material electoral y garantizar la seguridad de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Padrino hizo el anuncio durante una reunión con una misión de observación del Centro Carter, organización sin fines de lucro creada por el expresidente estadounidense Jimmy Carter, que fue invitada al país
por el Consejo Nacional Electoral. Decía que han celebrado un fructífero encuentro en el centro Carter, donde pudieron observar de primera mano el despliegue de la FAM, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el marco del Plan República, enfocado, como está, en resguardar el material electoral y garantizar la seguridad del pueblo para los comicios del 28 de julio, lo que escribía el ministro en las redes sociales. Desde la actualidad geopolítica, también la actualidad económica, marcada hoy por grandes caídas en Wall Street. El Nasdaq cede más de un 2%, Tesla ha llegado a caer en torno al 12%, el foco puesto en las tecnológicas. Hacemos una pausa, un par de minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de Bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de Bitcoin. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los Bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus Bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de Bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad económica, mirando las bolsas de Nueva York. Como les venimos contando desde la apertura de Wall Street, están ampliando sus pérdidas en la sesión de hoy, en la sesión de negociación del miércoles, debido a los decepcionantes informes de ganancias trimestrales de los gigantes tecnológicos Alphabet y Tesla. Las empresas de gran capitalización no cumplieron con las expectativas, lo que ha provocado que los inversores perdieran la confianza y ha provocado una caída en el mercado de valores. El Dow Jones ha perdido en torno al 1%, más o menos unos 400 puntos. El Nasdaq ha llegado a caer hasta un 2,50%, dejándose hasta 500 puntos, mientras que el S&P, también con caídas importantes, hoy ha llegado a ceder un 1,60%. El euro se negociaba sin cambios frente al dólar para venderse a los 1,08565. El foco puesto en Wall Street, Tesla cediendo en torno al 12%, arrastrando al Nasdaq, arrastrando al principal índice tecnológico. En España, Santander ha presentado un resultado récord en el primer semestre, más de 6.000 millones de euros hasta junio, casi un 16% más, lo que cierra el mejor semestre en la historia del banco y además sirve de base para elevar sus previsiones para el conjunto de 2024. Los ingresos han crecido un 10% y ahora esperan que los ingresos crezcan a un dígito alto frente al medio que preveían con la autoridad, elevando el objetivo ROTE al 16%. Allí teníamos desplazada a nuestra compañera Eva Villanueva, que nos cuenta los detalles de unos resultados récord, de nuevo por parte de Santander.
Muy buenas. El Banco Santander se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del día. Balance de la primera mitad del año, beneficios récord y eleva objetivos para el conjunto de 2024. Son más de 6.000 millones de euros en ese resultado hasta junio, lo que supone casi un 16% más y el cierre del mejor semestre en la historia del banco, lo que les lleva, como decíamos, a elevar el guidance, los objetivos para este 2024. Los ingresos, para nos eco de uno de esos datos, han subido un 10% en este periodo y ahora esperan que los ingresos crezcan a un dígito alto en el resto del ejercicio frente al medio que esperaban hasta esta última estimación. Además, elevan el objetivo del ROTE al 16%. El margen del grupo, aseguran, va a seguir creciendo en la segunda mitad del año y en 2025. Con todo, Santander asegura que avanza en sus objetivos para cumplir con lo diseñado en este plan estratégico a 2025 y su consejero delegado Héctor Grisi ha vuelto a subrayar cómo estas cifras son el resultado y fruto de ese plan One Transformation que mejora los ingresos y los costes, como también sus 5 negocios globales que se apoyan en su escala global. Importante en este escenario como el margen de intereses podría haber alcanzado ya el pico en Europa en este escenario de recortes de tipos, al menos así es el escenario que baraja el Santander y con todo asegura que van a seguir buscando nuevos resultados récord, aunque solo con lo que tienen a su alcance de su mano. Y en ello van a poner el empeño, pero señalando que habrá que ver qué pasa con los tipos y con la macro. Más allá de las cuentas, en la rueda de prensa, el consejero delegado, los directivos se han referido a los grandes asuntos que se han puesto sobre la mesa. Sobre la posibilidad de elevar la retribución al accionista, han recordado que el Consejo de Administración acordó un 50% de payout para repartirlo en dividendo y recompra de acciones y que así se mantendrá durante todo el ejercicio hasta que el Consejo adopte otra decisión. Por supuesto, la OPA de BBVA sobre Sabadell ha sido uno de los asuntos que más interés ha destacado y Héctor Grisi ha querido dejar claro que no se pronuncia sobre una operación en curso, pero que como en todo momento lo que tienen que hacer es buscar oportunidades. Le hemos preguntado además sobre la idea defendida por el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, de llevar a cabo operaciones transfronterizas, fusiones de bancos en Europa, y Héctor Grisi ha señalado que sería algo crucial, pero que antes de nada lo que Europa necesita es una unión de mercados, unas mismas reglas entre países para operar de manera clara y transparente, y asegura que ese no es el momento en el que se encuentra Europa y que pueda favorecer una operación de esas características. Sobre otros asuntos, sobre la falta de un gobernador al frente del Banco de España, dice y señala que lo ideal sería que se cubriese el puesto cuanto antes. Precisamente, pendientes de Santander, pendientes de los resultados empresariales que hemos conocido en las últimas horas, les estábamos contando precisamente que son uno de los motivos que están provocando duras, fuertes caídas hoy en Wall Street, sobre todo en las tecnológicas. Vamos a mirar también a Japón, a su gobierno, que ha trasladado sus protestas contra las sanciones de Moscú sobre una serie de empresarios nipones de firmas como Toyota o Rakuten, a los que ha prohibido la entrada en territorio ruso por haber apoyado a Ucrania. El portavoz del Ejecutivo ha rechazado este movimiento de Moscú, señalando que no pueden aceptar estas medidas que ha anunciado Rusia, esta vez ya que impiden actividades justas de empresas japonesas. Dice que Rusia mantiene que es una contramedida ante las sanciones de Japón, pero todas las sanciones que asegura han aplicado vienen a raíz de la clara vulneración de los derechos internacionales en Ucrania. Por este motivo, Tokio ha trasladado su protesta a Rusia por vía diplomática y va a continuar haciendo esfuerzos por la protección de los ciudadanos y empresas japonesas en Rusia. El Ministerio de Exteriores ruso anunció en la víspera la prohibición indefinida de la entrada en el país de 13 ciudadanos nipones vinculados a empresas e instituciones involucradas en la ayuda a la reconstrucción de Ucrania. Pendientes también de los resultados. Les contamos los resultados de Alphabet, de la matriz de Google, que presentaba resultados al cierre y sus acciones se dejaban hasta un 2%. El gigante tecnológico superaba las expectativas en los resultados finales, como ven, cayendo más de 10 puntos en estos momentos, con también ingresos en el segundo trimestre por debajo de lo esperado. Alphabet ganó $1,89 por acción sobre 84.740 millones de dólares en ingresos. Las estimaciones de consenso habían previsto ganancias de $1,84 por acción sobre 84.190 millones de dólares en ingresos. Sin embargo, los ingresos en su segmento de publicidad en YouTube no alcanzaron las previsiones. Alphabet hoy cae cerca del 5% después de decepcionar con sus resultados.
La principal protagonista hoy sin duda es Tesla, las acciones del fabricante de vehículos eléctricos que ha registrado caídas en torno al 12% después de que los beneficios del segundo trimestre no alcanzaran las estimaciones de consenso y anunciase caída del 7% en los ingresos por automóviles. La de Elon Musk presentaba unos beneficios ajustados por acción de 52 céntimos frente a los 62 por acción que esperaba el mercado. Por otra parte, la empresa registraba unos ingresos trimestrales de 25.500 millones de dólares, un 2% más y ligeramente superiores a los previstos por Wall Street. El fabricante estadounidense de coches eléctricos registró un beneficio neto atribuido de 1.478 millones de dólares en el segundo trimestre del año, lo que supone una reducción del 45% en comparación con los 2.703 millones de dólares contabilizados en el mismo periodo de 2023. El margen operativo de la compañía cerró el primer trimestre del año en el 6,3%, lo cual supone 3,3 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando se situó en el 9,6%. También miramos a Visa, confesaba sus cuentas y el mercado After Hours las recibía con caídas también importantes después de que la compañía anunciara ingresos inferiores a los previstos en su tercer trimestre fiscal, con 8.900 millones de dólares, ligeramente por debajo de los 8.920 previstos por los analistas encuestados. El volumen de pagos aumentó un 7% en el trimestre. También miramos al sector del lujo con Louis Vuitton, que se ha hecho con unos beneficios netos de 7.267 millones de euros en el primer semestre en 2024, lo que equivale a una caída del 14,3% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Es lo que informaba este martes la empresa, que va a abonar un dividendo de 5,5 euros el próximo 4 de diciembre. La compañía facturó 41.677 millones de euros, un 1,3% menos, si bien sí avanzó un 2% en datos orgánicos. Por desglose, los ingresos procedentes de la división de moda y marroquinería cayeron un 1,8% hasta los 20.711 millones de euros, mientras que los del comercio minorista selectivo se ampliaron en un 3,3% hasta los 8.632 millones de euros. Louis Vuitton presenta buenos resultados, pero está cediendo también en torno al 5%, pendientes precisamente de las caídas en Wall Street, del mejor análisis geopolítico. Hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida, con los expertos en Negocios Televisión.